Hola, hoy continuamos con los ascendentes de la revolución solar, ¿sí? Vamos a continuar, habíamos visto hasta el ascendente en Cáncer en la clase anterior, vamos a comenzar con el ascendente de revolución solar en Leo. Entonces, ASC es ascendente, RS de revolución solar en Leo. Es un año, digamos, que tiene la libido de lo que sería como si fuese una fase 5. Por eso es muy bueno para mostrarse, para expresarse, y si lo hago voy a obtener justamente reconocimiento, que es lo que sucede siempre en una fase 5. Es un tiempo de protagonismo, lo queramos o no. Es decir, hay gente que le gusta el protagonismo y hay gente que no. Bueno, es un año de protagonismo. Si le gusta, bueno, lo va a disfrutar muchísimo. Y si no le gusta, le va a ocurrir igual. Es decir, por algún motivo, aunque no lo busque, el protagonismo va a estar, va a ser el foco de atención de ese año por el motivo que sea. Y algo muy importante es que la libido, acuérdate que en una fase 5 la libido se va del lado de la conciencia, es el único momento en el que está completamente del lado consciente. Por lo tanto, deseo y hechos están emparejados, por lo tanto sucede lo que justamente quería. Es decir, si tengo un deseo ese año, muy probablemente se cumpla. No porque hay una predicción de que se van a cumplir, sino porque la libido está del lado de la conciencia. Entonces coincide con el deseo, ¿sí? Acuérdate que también, como es similar y es análogo a lo que es una fase 5, es importante ese año cargarse de toda la energía que se obtiene. Es decir, cada cosa que hace, que se expresa, que crea algo nuevo, que se muestra, va a obtener algo de la afuera, y bastante de acuerdo a su estructura, por supuesto, pero hay que capitalizarlo. ¿Por qué? Porque siempre que hay un año así, seguramente después me está diciendo que esa identidad va a tener que atravesar algún proceso de complejización y va a necesitar sentirse segura. Por eso tiene un año donde va a obtener una gran autoconfianza, una gran seguridad en sí misma. Bien, vamos a pasar a lo que es el ascendente de revolución solar en Virgo. Es un año diferente, por supuesto, es como una fase 6. Entonces acá la libido, que está, digamos, no es que viene uno atrás de otro, así en este orden, acuérdate como lo habíamos visto, pero la libido en una fase 6 se va totalmente del lado del inconsciente. Una fase 6, 7 y 8, la libido está totalmente fuera de la conciencia. Es un año de matiz virginiano, por lo tanto de reordenamiento profundo. Es un año para ponerse a ordenar todas aquellas áreas de la vida que estén desordenadas. Pueden estar muy desordenadas o medianamente o muy desordenadas, ¿no? Eso depende de cómo está cada uno y qué relación tengo con lo virginiano, ¿no? ¿Me gusta el orden o le escapo? Por supuesto que cuanto más afín sea la energía a lo virginiano, se lo va a pasar mejor. Pero más allá de eso, todos sentimos como que hay un montón de cuestiones que hay que ajustar, cuestiones que hay que ordenar, y tiene que ver, también es un año que lo llamamos de preponderancia de lo pequeño. Esto de la preponderancia de lo pequeño es uno de los hexagramas de I Ching, que es, bueno, un oráculo muy conocido, pero que es muy análogo justamente a esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque preponderan las pequeñas cuestiones, ¿sí? Hoy se rompió, no sé, la cañería, después me duele la muela, después tengo que llenar una cantidad impresionante de papeles y trámites. Es decir, no es nada de un peso que cambie totalmente la vida. Son cuestiones pequeñas, pero son un montón, pequeño acá, pequeño allá, ¿sí? Y hay una sensación de retracción que tiene que ver con la organización, retracción organizativa. Es decir, la vida se restringe para generar una reorganización, que la voy a ver afuera, pero que cuando lo voy ajustando y la voy reorganizando, algo internamente también se reordena. Es un año de ajustes, evidentemente, y los temas salud y trabajo también son relevantes. Salud en el sentido que es un sistema, habrá pequeñas molestias, como te decía, puede ser la muela, después me gripé, después me duele el dedo gordo, después, no sé, cualquier cosa, siempre pequeña, ¿no? Pero molesta, ¿sí? ¿Eso para qué? ¿Cuál era el sentido de una fase 6, en este caso de un ascendente de revolución solar en Virgo?
que la identidad deje de estar centrada en sí misma y empiece a ver el sistema, porque seguramente en años posteriores va a haber grandes cambios y no puedo estar todo el tiempo pensando en mí, sino que tengo que justamente ver el conjunto, ¿no? Entonces es un año para descentrarse, ver qué hay afuera, cómo está funcionando los propios sistemas en la vida. ¿Para qué? Para que esto después me permita ver qué está pasando, porque seguramente lo voy a necesitar, ¿no? Temas de trabajo también, más que nada las relaciones con superiores y con inferiores, esto de los empleados y empleadores, ¿no? Son cuestiones que surgen pequeñas, no es el gran problema, pero surgen cuestiones para atender, ¿no? Más que nada vinculares. Y se inicia un proceso de metamorfosis, como habíamos visto, que te decía, en lo que es una fase 6. Es decir, hay un proceso que aunque no lo veo, porque lo virginiano es más latente, muy interiorizado, pero que se está generando un gran cambio, ¿no? Que lo voy a ver más adelante, pero que ahora empieza el proceso, ¿no? De metamorfosis. ¿Metamorfosis de qué? De la propia sensación de identidad. Va a empezar un crecimiento, ¿sí? Que se va a ver los resultados mucho más adelante, pero está empezando un crecimiento. Vamos a pasar al ascendente de revolución solar en Libra. Acordate, Libra es como una fase 7, por lo tanto, si este año tenés ascendente de revolución solar en Libra o tu consultante, es un año bisagra de giro en la vida. Acordate que venía hasta las 6 y después gira, el proceso va para otro lado. Es un año clave, ¿sí? Los años bisagras son esos años donde uno se los reacuerda. Y también es importante, como esto es análogo a lo que es la casa 7, el tema de los vínculos por complementariedad, tanto socios como parejas, y también los vínculos con los otros, con los que tengo enfrente, con los que están afuera. Pero es un año donde los polos de la conciencia manifestados en el tema pareja, por ejemplo, es un año de armonía, de encuentro. Esa es la tendencia. Por supuesto hay que ver el conjunto de esa revolución solar, el resto de los tránsitos, los ciclos y demás. Y por supuesto también la carta base, ¿no? La carta natal. Pero más allá de eso, es un año que tiene una tendencia hacia que los polos estén en armonía. Acordate cuando vimos módulo 1, Libra son polos opuestos en armonía. Escorpio serán en tensión, pero en Libra la tendencia es hacia la armonía. Con respecto al año del ascendente de revolución solar en Escorpio, aquí ya cambiamos totalmente el matiz. Es un año intenso, complejo, muy, muy fuerte, también es memorable, ¿no? Los temas aquí van a ser muerte, dolor, sufrimiento, pérdida. No necesariamente todo esto, pero sí, y no necesariamente es que muera gente, aunque puede pasar también, ¿sí? Mueren seres queridos, seres cercanos. Pero hay una sensación como de algo que se pierde, justamente porque por esto escorpiano, ¿no? Un año intenso, también puede ser un año de conflictos vinculares. Aquí tendremos ya los polos opuestos, pero en tensión. En realidad son los propios núcleos internos que están en tensión. Acordate que acá tiene que ver justamente por qué están en tensión. Porque hay un tabique que los está separando. Y ese tabique es el que está generando esta tensión, ¿no? Que dice que el lado oscuro está del otro lado. Entonces es un año justamente para que ese tabique se disuelva todo lo que se pueda. Por eso, en esa disolución, eso es lo que muere, eso que está allí, que muere, está representando el tabique, ¿no? Esa pérdida que ocurre externamente está representando ese tabique que me divide con mi otro lado. Por lo tanto, cuando eso ocurre, en un año, siempre algo ocurre en un año de revolución solar en Escorpio, algo se libera y surge una nueva identidad. Por supuesto que todo esto tiene que ver si la persona es plutoniana, va a tener un año más intenso que una persona que no lo es. Y hay que ver dónde está ese Plutón también. Hay gente que tiene un año terrible, que se le desmorona todo, pero que en realidad todo eso que se está cayendo, en realidad la está atando a la persona, ¿no? Entonces, algo se suelta, algo se libera en ese desmoronamiento. Voy a borrar y vamos a continuar con los últimos 4 ascendentes de revolución solar. Pasemos ahora al ascendente de revolución solar en Sagitario.
Es un año que expresa una síntesis que se venía trabajando en años anteriores. Vamos a decirlo así, ¿por qué? Porque no hay una secuencia como en el resto, por ejemplo, en los tránsitos por las casas, que va una casa, después va la siguiente y así, sino que en la revolución solar se va avanzando cada 3, 4 signos. ¿Bien? Entonces, pero si hay un ascendente de revolución solar en Sagitario, significa que en años anteriores hubo un proceso de transformación. Y tal vez por tránsitos, tal vez no por revolución solar, sino tal vez por tránsitos, por ciclos o por lo que sea. Y en este año se va a expresar una síntesis que vendría a ser, ya no está el tabique que me separa de mi otro lado, por eso ahora pueden integrarse núcleos que eran antagónicos, digamos, ¿no? Entonces, en esa síntesis es donde está justamente la fluidez y la abundancia, que se va a presentar en un año de este tipo. También tiene que ver con una expansión, porque ya no hay obstáculos, y es un año muy frecuente en viajes, ¿sí? Viajes, hay que ver hasta dónde, y eso lo va a dar justamente la estructura. Es decir, la carta da como para que viaje a Malasia. Supongamos, la persona es Sol en casa 9 o en Sagitario, Júpiter en medio cielo, Júpiter en el ascendente o ascendente en Sagitario, es decir, la persona tiene mucho Júpiter. Entonces probablemente sí. Ahora, si la persona no tiene una estructura jupiteriana, bueno, tal vez viaje al país limítrofe, ¿sí? O conozca alguien con ideas que generan una gran expansión de conciencia, o tal vez haga viajes pero no tan lejanos y no tan exóticos. ¿Bien? Por eso siempre depende de la estructura. Pero en general es un año de fluidez y de abundancia, por este tema de que ya no hay obstáculos. ¿Bien? ¿Qué pasa en un año con ascendente de revolución solar en Capricornio? Aquí cambiamos, es un año de concentración. Acordate que en las fases, todo lo que estaba en apertura, de golpe se concentra en un solo punto, es decir, hay un objetivo ese año y toda la libido se va justamente para allí. Por eso es un año de concentración, de hacerse cargo, es decir, ser responsable, y también es un año de soledad. No puedo decir, bueno, que otro me ayude, porque si es un año ascendente en Capricornio, significa que me tengo que hacer cargo y en soledad. También tiene que ver con la autoridad y con la ley, con la relación que tengo. Y este año va a poner de manifiesto la distancia que tenga con el propio Saturno, con el propio Capricornio. ¿Por qué? Porque si, digamos, no me gusta nada la autoridad, no me gustan las leyes y demás, voy a tener algún conflicto con eso justamente, ¿sí? No es un año para estacionar en doble fila, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un año ascendente en Capricornio, es decir, la ley va a estar ahí justamente. En otro momento tal vez lo hacía y no pasaba nada. Pero un año con ascendente en Capricornio va a estar el policía en la esquina y viene con la boleta. ¿Bien? Como te decía, es un año que tiene que ver en una relación con la autoridad. Siempre lo pensamos, bueno, si no quiero saber nada. Y si fui haciendo los pasos, los escalones, y fui incorporando mi propio Saturno en años anteriores, es un momento donde tal vez incluso acceda a ser una autoridad en el ámbito en el que la persona se desarrolle, ¿sí? Es un año pero en general es un año saturnino, es decir, limitaciones. Me puedo mover entre esto y esto. Y ahí me tengo que mover. No es un año para fiestas, irse de vacaciones, relajarse. No, es un año justamente limitado y para ponerse a trabajar o para poner su empeño en un objetivo. Que no necesariamente es laboral, puede ser incluso un objetivo personal, un objetivo familiar o lo que sea. Pero sí me tengo que poner con eso. Y también es un año de culminación, es como una fase 10, entonces se llega a la meta también, es decir, se concretan los logros. Aquello que me propuse en algún momento, bueno, llega en el año con ascendente de revolución en Capricornio. Es un año para trabajar duro en lo que me haya propuesto y justamente conseguir el objetivo. Vamos a pasar ahora al ascendente de revolución solar en Acuario. Aquí hay, sobre todo lo que se percibe es un cambio de red. Hay un gran movimiento en lo que son grupos vinculares y el objetivo es que se renueve la red vincular, porque al renovar la red vincular se renueva todo, porque la red justamente tiene que ver con estas personas con las que siempre me vinculo. Si cambian, mis escenarios van a cambiar también. ¿Bien?
Es un año que se percibe como muy veloz. Tengo que estar acá, allá, 1000 cosas. ¿Bien? Pero también es un año para no comprarse agenda y vivir el presente. ¿Por qué? Porque uno se compra la agenda y planifica esto el lunes, acá el miércoles, lo otro a las 10:30, y todo eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque justamente como es un año con ascendente en Acuario, tengo que vivir el presente, vivir el hoy. Me levanto a ver qué tengo que hacer hoy, esto. Porque si quiero llenar la agenda van a aparecer un montón de imprevistos y de inconvenientes que no lo voy a poder cumplir. Porque no es un año para lo repetitivo ni para lo que está pautado, sino que es un año creativo, libre, y me tengo que sumar justamente al tren de todo esto. Acuérdate que también, voy a hacer un paréntesis, esto es, por ejemplo, cuando dijimos ascendente de revolución solar en Sagitario, también es válido si hay otro ascendente, o si es Sagitario también, y está el planeta Júpiter en la casa 1 de la revolución solar. O si aquí tenemos ese año Saturno en la casa 1 de la revolución solar, es análogo. O si aquí tenemos Urano en la casa 1 de la revolución solar. Y lo mismo aquí cuando vamos a ver ahora ascendente de revolución solar en Piscis, si está Neptuno en 1, va a ser lo mismo que voy a mencionar ahora. ¿Qué pasa con un año con ascendente de revolución solar en Piscis? Bueno, es un año de elaboración interna de un largo proceso. ¿Elaborar para qué? Para cerrar. Elaborar cuestiones que estaban inconclusas, que habían quedado, que aunque tal vez ya no estoy en eso, pero algo internamente me quedó. Es justamente para cerrar estas cuestiones que quedaron internas y que están consumiendo mucha energía. Entonces ese año, por eso va la libido hacia adentro, a hacer una elaboración de estos procesos. Es un año también de cierres y de finales. Es muy bueno justamente para decir, bueno, con esto ya está, realmente. No desde el enojo, sino desde una elaboración, desde realmente no tengo nada que decir, y ya este tema o esta relación o lo que sea, ya está. Sirvió en su momento, aprendí o lo que sea, y aquí terminó. Es un tiempo también de distensión, no es un año donde voy a estar con las pilas a full, sino que la energía se siente muy baja. En realidad no es que esté baja la energía, sino que la libido está en el interior, sobre todo en procesos inconscientes, y consumiendo mucha energía para cerrar todo un proceso de años anteriores. Y esto me está consumiendo tanta energía que no tengo esa predisposición hacia el afuera, hacia el mundo exterior. Entonces me siento como una distensión, como una relajación, y no estoy muy atenta a lo que me está pasando afuera. No puedo estar en todas estas cuestiones cotidianas que uno siempre tiene. Por eso a veces la gente piensa, bueno, estoy triste o estoy baja de energía, me debe estar faltando algún nutriente. No, no es eso. Es que la energía está puesta justamente en cerrar un ciclo y esto está consumiendo bastante. Es para trabajar lo no concluido y también puede haber un retorno del pasado. Igual que una fase 12, cualquier planeta transitando en la 12. Esto es, justamente viene gente o vienen cuestiones o situaciones del pasado, no para que vuelva a engancharme en eso, sino que vuelven para que lo no concluido se cierre y pueda despedirlas, ¿sí? Es un año que se llama más que nada de desmagnetización, porque uno puede decir, bueno, no, esto ya no, pero sigue el enganche. El enganche es energético, entonces justamente es, energéticamente se desprende, ya no me atrae eso. Al poder darle un cierre, me desmagnetizo de esa experiencia, de esa relación o de lo que sea. ¿Bien? Bueno, por hoy vamos a dejar esta parte, es decir, todos los ascendentes ya hemos visto de la revolución solar, y ahora te voy a explicar, compartiendo pantalla, cómo ubicar el ascendente, en qué casa cae y el resto de todos los componentes de la revolución solar que vamos a trabajar en clases que siguen. Pero te lo voy a compartir con la carta de Leo Messi, con una revolución solar de él, justamente para que veas cómo se busca cada componente. Así que voy a pasar a eso y la que viene ya vamos a continuar con más componentes de revolución solar. Por ahora, quédate que ahora comparto pantalla y te muestro toda esa parte. Vamos a trabajar con la carta de Leo Messi viendo las posiciones más importantes de una revolución solar que las vamos a desarrollar en siguientes clases. Así que aquí vamos a ir donde dice en el programa de astro.com horóscopo para, aquí puedes poner tu carta, digamos, o tu consultante. Donde dice tipo de carta vamos a ir
a métodos pronósticos y buscamos, acá está, natal más carta de la revolución solar con casas. Aquí ponemos la fecha de hoy, yo tengo el 24 de agosto del 2021, pero puedes modificar esto, entonces puedes ver las revoluciones solares de años anteriores o posteriores. También hay que fijarse en la revolución solar el lugar de referencia. ¿Por qué? Porque si no, la persona no pasa su revolución solar, es decir, su cumpleaños, en el lugar en el que nació, hay que modificarlo. Estuve verificando y Lionel Messi cumplió años, justo se estaba jugando la Copa América. Así que yo estuve verificando, es decir, cumplió 34 años este año 2021. Y acá dice dónde lo festejó. Festejó con sus compañeros de selección en su habitación del predio de Ezeiza, que es donde entrenan, porque la Copa América se jugó en Brasil, así que entrenaban acá en Ezeiza. Él nació en Rosario y muchos cumpleaños los pasó en Barcelona, en España. Pero esto siempre hay que verificarlo, a ver dónde lo pasa en este momento. Bueno, entonces voy a modificar aquí el lugar de referencia, donde dice configuración por defecto, lugar de referencia. Entonces acá dice lugar de nacimiento, voy a modificar datos. Clico allí y dice utilizar lugar de nacimiento. Entonces desclico ahí, pongo continuar. Entonces, país, todo el mundo, bueno, vemos Argentina. Y la ciudad es Ezeiza. Continuar. Y ahí me sale Ezeiza otra vez con las coordenadas. Ponemos otra vez continuar. Verificamos acá. Acá se me movió. Vuelve a decir carta natal. Acordate, a veces se mueve esto, entonces pones de vuelta. Natal más carta de la revolución solar con casas. Entonces lugar de referencia es Ezeiza para el 2021. Bien, clico allí. Y ahí me sale la carta natal adentro y afuera la carta de la revolución solar. Vamos a buscar los distintos componentes. Estuvimos viendo el ascendente de la revolución solar. ¿Cómo lo encuentro? Así como en la carta natal dice AC, que es el ascendente, en la de la revolución solar va a decir lo mismo, pero afuera. Aquí lo tenemos, AC. Es decir, es un ascendente en Aries. ¿Bien? Este año tiene ascendente en Aries. Y fíjate que fue un año de grandes inicios porque dejó el Barcelona, el club en el que estuvo 20 años, y comenzó en un club nuevo en Francia. Bien, entonces, después tenemos carta natal del ascendente solar, casa natal, perdón, del ascendente solar, es decir, el ascendente, ¿en qué casa natal cae? Es decir, yo me voy para acá adentro, ¿dónde cae? En la casa 3. Eso es lo que significa la casa natal del ascendente solar. Después dice casa en la que se encuentra el Sol en la solar, es decir, casa en la que se encuentra el Sol en la revolución solar. Vamos a buscar aquí en la revolución solar, que es la carta de afuera. Aquí tenemos el Sol. El Sol solo por casa, ¿por qué? Porque por signo va a estar exactamente en el mismo lugar que en el nacimiento, porque justamente el Sol vuelve a su posición natal, por signo, ¿sí? Grados, minutos y segundos exactos. Pero ahora está el Sol en la casa 3. Después dice luna solar por signo y casa. Vamos a buscar la luna, aquí la tenemos. La luna solar por signo, Sagitario, y la casa 9. Luego todo esto, por supuesto, lo vamos a ir desarrollando en clases siguientes, pero por ahora te marco las posiciones, cómo encontrarlas. Luego dice planetas angulares en la solar, planetas angulares en la revolución solar. Angulares, acordate, tienen que estar en la casa 1, 4, 7 y 10. En la casa 1 tenemos justo el ascendente que cae, le hace una conjunción a Quirón que está en tránsito, ¿sí? Pero Quirón no es un planeta, es un asteroide, así que no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces en la casa 1, nada. En la casa 4, sí, acá tenemos a Venus y Marte. En la casa 7 no hay nada. Y en la casa 10 tenemos a Plutón y a Saturno. Luego dice años con conjunción u oposición Sol-Luna. Es decir, el Sol y la Luna están en conjunción en la revolución solar. Acá vemos que no están en conjunción. ¿Están en oposición? No, está más lejos, ¿sí? Tiene que ser por lo menos un 5 grados de orbe. Está en Cáncer y acá está en Sagitario. O sea, no están en oposición.
Pero si lo estuviera, habría que marcarlo. Después tenemos repeticiones de configuraciones natales por signo y casa, es decir, lo que está en la revolución solar. ¿Algo repite de la carta natal? Por ejemplo, quiero que te fijes una cosa. En la carta natal tiene Plutón en el medio cielo, en la casa 10. Y aquí, este año, en el medio cielo, tiene a Plutón también, en la casa 10. Luego tenemos superposición de posiciones solares en la natal. Es decir, lo que está acá en la solar, ¿toca algo la natal? Vamos a buscar. Por ejemplo, aquí. Esto es una superposición. La luna está superpuesta a Urano. ¿Sí? Puede ser un grado más, un grado menos, pero en general ahí tiene que estar bien exacto. ¿Bien? Aquí tenemos, por ejemplo, Mercurio a Venus, pero Mercurio y Venus no lo tomes tan en cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen muchas posibilidades de moverse demasiado. Así que esa no sería una superposición como para mencionarla. Pero esta sí, porque que caiga justo la luna sobre el Urano natal es importante, es información importante. Luego vamos a buscar donde dice casa del nodo norte lunar en la solar. El nodo norte lunar es este que está aquí, es el último tema de este módulo, pero por ahora quiero que busques en qué casa está. No tanto en qué signo, porque acá está por ejemplo en Géminis. ¿Por qué? Porque este año lo tenemos todos en Géminis. Pero por casa es personal. Él lo tiene en la casa 2. Luego vamos a buscar planetas en casa 12. ¿Sí? De la revolución solar. Vamos a buscar la casa 12 de la revolución, que está acá afuera. Tenemos a Neptuno. Luego vamos a hacer una lectura de las demás posiciones de planetas que tienen que ver con planetas mayores. Por ejemplo, ¿dónde está Júpiter? En la casa 11. Sobre todo son importantes por casa. Saturno está en la casa 10. Urano está en la casa 2. Bueno, Neptuno dijimos en la casa 12 y Plutón también lo habíamos mencionado en casa 10. Y por último vamos a ver el medio cielo de la revolución solar. Aquí el medio cielo está en Capricornio. ¿Y qué casa natal toca? En la casa natal 12. Es decir, en lo profesional está de tipo capricorniano, pero de cierres, ¿sí? En casa 12. Toca ciertas cuestiones que tiene que cerrar. Y planetas en el medio cielo tenemos a Plutón y a Saturno. Esto es más que nada para que puedas ubicar cada una de estas posiciones que vamos a ver en clases que siguen, solo para eso, ¿sí? Entonces, hoy vamos a cerrar la clase acá. Acuérdate siempre en modificar el lugar de referencia si la persona se desplazó respecto de su lugar de nacimiento. Si se desplazó, hay que hacer esa modificación y si no, si sigue viviendo en el mismo lugar en que nació, no se modifica eso. Es todo por hoy y la próxima sí ya vamos a empezar a ver en profundidad justamente todas estas posiciones. Que te encuentres muy bien. Hasta la próxima.